diciembre de 2008. Un hombre de 37 años se encuentra sentado en su oficina mirando fijamente las cuentas bancarias de sus dos empresas. Ambas están a semanas de la quiebra total. Su matrimonio acaba de terminar en un divorcio devastador. Sus asesores le ruegan que abandone una de las compañías para salvar al menos la otra. Ese hombre está al borde de un colapso nervioso, contemplando cómo 180 millones de dólares de su propia fortuna están a punto de evaporarse por completo. 17 años después, ese mismo hombre dirige simultáneamente Tesla, la empresa automotriz más valiosa del planeta, SpaceX, que revolucionó la industria aeroespacial, convirtiéndose en la primera compañía privada en enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional, Neuralink, que desarrolla interfaces cerebro-computadora, y The Boring Company, que construye túneles subterráneos para transformar el transporte urbano. Su nombre es Elon Musk, y su fortuna personal supera los 200.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad. ¿Cómo lo logró? Para entender esta transformación casi imposible, debemos remontarnos al año 2002, cuando Elon Musk acababa de vender PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares. Su participación en la venta le dejó 180 millones de dólares en el bolsillo. La mayoría de los empresarios exitosos habrían disfrutado de esa fortuna, invertido en fondos seguros, comprado mansiones y yachts. Pero Musk no era como la mayoría. En lugar de retirarse a disfrutar de su éxito, tomó una decisión que muchos consideraron demencial: apostar cada centavo de su fortuna en dos de las industrias más difíciles y costosas del mundo, la automotriz y la aeroespacial. En junio de 2002, Musk fundó Space Exploration Technologies, conocida como SpaceX, con la visión audaz de hacer que la humanidad se convirtiera en una especie multiplanetaria. Invirtió 100 millones de dólares de su propio dinero en la empresa. Los expertos de la industria aeroespacial se burlaron abiertamente. Ninguna empresa privada había logrado jamás poner un cohete en órbita. Los únicos que lo habían conseguido eran gobiernos con presupuestos de miles de millones. ¿Qué posibilidades tenía un empresario de Internet sin experiencia en cohetes? Pero Musk no se inmutó. Contrató a los mejores ingenieros aeroespaciales que pudo encontrar y comenzó a diseñar cohetes desde cero en un almacén de Los Ángeles. Si eso no fuera suficientemente arriesgado, en 2000 Musk invirtió otros 70 millones de dólares en una pequeña startup llamada Tesla Motors, convirtiéndose en su principal inversor y presidente de la junta directiva. Tesla tenía un objetivo igualmente descabellado: crear vehículos eléctricos de alto rendimiento que pudieran competir con los automóviles de gasolina. En ese momento, los autos eléctricos eran lentos, feos y con una autonomía ridícula. Todos los grandes fabricantes habían intentado y fracasado en hacer vehículos eléctricos viables. General Motors había cancelado su programa EV1. Toyota había vendido apenas unos pocos miles de su Prius. La industria automotriz consideraba los autos eléctricos como una fantasía ecologista sin futuro comercial real. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, quiero invitarte a que te suscribas al canal De Cero a Imperio, donde exploramos las historias más impactantes de emprendedores visionarios que desafiaron lo imposible y transformaron el mundo. Cada semana traemos nuevos relatos de personas que, como Elon Musk, apostaron todo por sus sueños. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber qué países y ciudades conforman nuestra comunidad de emprendedores y visionarios. Ahora bien, durante los siguientes años, tanto SpaceX como Tesla consumieron dinero a un ritmo aterrador. SpaceX gastaba millones en cada cohete que construía, y los primeros 3 lanzamientos terminaron en fracasos catastróficos. El primer cohete, Falcon 1,
lanzado en marzo de 2006 desde la isla de Omelek en el Pacífico. Se estrelló apenas 25 segundos después del despegue debido a una fuga de combustible. El segundo intento, en marzo de 2007, falló cuando el cohete comenzó a girar descontroladamente y tuvo que ser destruido. El tercer lanzamiento, en agosto de 2008, parecía prometedor hasta que una colisión entre la primera y segunda etapa destruyó el cohete y su carga. Cada fracaso costaba entre 20 y 30 millones de dólares. Cada fracaso hacía que los inversores huyeran despavoridos. Mientras tanto, Tesla enfrentaba sus propios infiernos. El desarrollo del Roadster, su primer vehículo, se convirtió en una pesadilla de sobrecostos y retrasos. Lo que debía costar 25 millones de dólares terminó costando más de 140 millones. Las baterías no funcionaban como esperaban. Los sistemas de refrigeración fallaban. Los proveedores no cumplían con las especificaciones. Martin Eberhard, el cofundador original, fue expulsado de la empresa en medio de conflictos internos devastadores. Musk tuvo que asumir personalmente el rol de CEO en octubre de 2008, en medio del caos total. Para ese momento, la compañía quemaba más de millones de dólares cada mes sin generar ingresos significativos, y entonces llegó el momento que casi acaba con todo. La crisis financiera global de 2008 golpeó al mundo como un tsunami económico. Lehman Brothers colapsó en septiembre. Los mercados se desplomaron. El crédito se congeló por completo. Los inversores entraron en pánico total y dejaron de financiar cualquier proyecto que no fuera absolutamente seguro. Y las empresas de Elon Musk eran todo menos seguras. Eran apuestas extremadamente arriesgadas en industrias que ya habían quebrado a decenas de empresas antes. Tesla necesitaba urgentemente una nueva ronda de financiación para evitar la bancarrota. SpaceX solo tenía fondos para un cuarto y último intento de lanzamiento. Si ese cohete fallaba, la empresa moriría. El dinero personal de Musk se había agotado casi por completo. El peor año de su vida apenas comenzaba. La magnitud de la apuesta de Elon Musk era absolutamente incomprensible para cualquier persona cuerda en el mundo de los negocios. 180 millones de dólares. Esa era la fortuna que había acumulado tras la venta de PayPal a eBay en julio de 2002, cuando tenía apenas 31 años de edad. Para poner en perspectiva esta cifra, la mayoría de los empresarios exitosos habrían invertido ese dinero en carteras diversificadas de acciones, bonos y bienes raíces, asegurando un retorno constante del 6 al 8% anual. Eso habría generado entre 10 y 14 millones de dólares cada año sin mover un dedo, suficiente para vivir como un rey por el resto de su vida. Pero Elon Musk decidió hacer exactamente lo contrario: apostar cada centavo en las dos industrias con las tasas de fracaso más altas del planeta. La industria aeroespacial había sido históricamente un cementerio de ambiciones y fortunas. Desde los años 50, más de 30 empresas privadas habían intentado desarrollar cohetes comerciales. Todas fracasaron estrepitosamente. Los costos de investigación y desarrollo eran astronómicos, las regulaciones gubernamentales eran asfixiantes, y la complejidad técnica superaba cualquier estimación inicial. Empresas con cientos de ingenieros y miles de millones en financiamiento habían quebrado tras años de intentos fallidos. Y ahí estaba Musk, sin ninguna experiencia en ingeniería aeroespacial, decidiendo que él sí podría lograrlo. Invirtió 100 millones de dólares de su fortuna personal en SpaceX, contratando a un pequeño equipo de ingenieros brillantes, pero sin los recursos de Boeing o Lockheed Martin. Pero si eso no fuera suficientemente temerario, Musk también apostó 70 millones adicionales en Tesla Motors apenas 2 años después. La historia de los vehículos eléctricos era igual de desoladora que la de los cohetes privados. General Motors había invertido $1.000 millones en su programa EV1 durante los años 90, produciendo vehículos eléctricos de 2 puertas que apenas alcanzaban 160 kilómetros de autonomía.
El programa fue cancelado en 2002 tras vender solo 1.117 unidades. GM literalmente confiscó y destruyó los vehículos restantes. Ford había intentado con el Ranger EV y también fracasó miserablemente. Toyota vendía su Prius híbrido, pero no era un vehículo completamente eléctrico, y sus ventas eran marginales. La industria automotriz había concluido que los consumidores simplemente no querían autos eléctricos. Tesla Motors había sido fundada en julio de 2003 por Martin Eberhard y Mark Tarpenning, con la visión de crear un deportivo eléctrico de alto rendimiento. Cuando Musk conoció el proyecto en 2000, quedó fascinado por la audacia de la propuesta. El plan era usar miles de baterías de ion de litio, las mismas que se usaban en laptops, empaquetadas en un sistema innovador para alimentar un motor eléctrico potente. El chasis sería proporcionado por Lotus, el fabricante británico de autos deportivos. En teoría, el Tesla Roadster alcanzaría de 0 a 100 km por hora en menos de segundos y tendría una autonomía de 380 km. Musk invirtió inmediatamente, convirtiéndose en el presidente de la junta directiva y el mayor accionista. Los primeros años fueron brutalmente costosos. SpaceX estableció su sede en un antiguo almacén de Boeing en Hawthorne, California, donde comenzaron a diseñar y construir el cohete Falcon 1 desde cero. Cada componente debía ser desarrollado internamente porque los proveedores aeroespaciales tradicionales cobraban precios exorbitantes por piezas individuales. Musk descubrió que comprar un motor de cohete convencional costaba $10 millones, así que decidió que SpaceX fabricaría sus propios motores Merlin por una fracción del precio. Esta decisión, aunque revolucionaria, requería años de desarrollo y pruebas, consumiendo millones mensualmente. En marzo de 2006 llegó el momento de la verdad para SpaceX. El primer cohete Falcon 1 estaba listo para su lanzamiento inaugural desde la isla de Omelek, en el atolón Kwajalein, en medio del Océano Pacífico. El equipo había trabajado incansablemente durante años para llegar a este momento. Miles de diseños, millones de cálculos, incontables noches sin dormir. Musk voló a la isla para presenciar personalmente el lanzamiento. Los motores se encendieron, el cohete comenzó a elevarse, y entonces, apenas 25 segundos después del despegue, una fuga masiva de combustible provocó un incendio que consumió el cohete. El Falcon 1 se estrelló a apenas 80 metros de la plataforma de lanzamiento. $20 millones evaporados en menos de medio minuto. Musk ordenó investigar exhaustivamente la falla, realizar correcciones y preparar un segundo intento. Un año completo se fue en análisis y modificaciones. El segundo lanzamiento se programó para marzo de 2007. Esta vez el cohete superó la primera etapa exitosamente, pero comenzó a girar descontroladamente debido a un problema con el sistema de control. El cohete tuvo que ser destruido intencionalmente a los pocos minutos. Otros $25 millones perdidos. Los inversores comenzaron a dudar seriamente. Los medios especializados predecían que SpaceX quebraría antes de fin de año. Mientras tanto, Tesla enfrentaba un infierno administrativo y financiero de proporciones épicas. El desarrollo del Roadster se había convertido en una pesadilla de sobrecostos monumentales. El presupuesto inicial de 25 millones se había multiplicado hasta superar los 140 millones. Las baterías se sobrecalentaban peligrosamente. Los sistemas de refrigeración diseñados inicialmente eran inadecuados y tuvieron que rediseñarse por completo. La transmisión de 2 velocidades que habían planeado usar simplemente no funcionaba con el torque instantáneo del motor eléctrico y tuvo que ser reemplazada por una transmisión de una sola velocidad. Lotus entregaba los chasis con retrasos constantes y defectos de calidad. Cada problema generaba más costos y más demoras. Para 2007, las tensiones internas en Tesla alcanzaron un punto de ruptura. Martin Eberhard, el CEO original,
estaba siendo culpado por los sobrecostos y la mala gestión. La junta directiva, liderada por Musk, decidió reemplazarlo. Eberhard fue expulsado de la compañía que él mismo había fundado en agosto de 2007, generando una batalla legal amarga que duraría años. Musk tuvo que asumir un rol cada vez más activo en la operación diaria de Tesla, mientras intentaba mantener a flote también a SpaceX. Ambas compañías quemaban dinero como si fuera papel, gastando aproximadamente millones de dólares combinados cada mes, sin generar prácticamente ningún ingreso. La cuenta regresiva hacia el colapso financiero total había comenzado. Septiembre de 2008. El mundo financiero se desintegró en apenas 72 horas. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, con 158 años de historia, se declaró en bancarrota el 15 de septiembre. Fue la quiebra corporativa más grande en la historia estadounidense, con 619.000 millones de dólares en deudas. Al día siguiente, el gigante de seguros AIG colapsó y requirió un rescate gubernamental de 85.000 millones de dólares. Los mercados bursátiles se desplomaron en picada libre. El índice Dow Jones cayó 778 puntos en una sola sesión, la peor caída desde los ataques del 11 de septiembre. El pánico financiero global había comenzado y nadie sabía dónde terminaría. Para Elon Musk, la crisis financiera mundial llegó en el peor momento posible. Tesla y SpaceX no eran solo compañías arriesgadas, eran apuestas extremadamente peligrosas en industrias que requerían capital masivo y constante. Y de repente, el capital había desaparecido del planeta. Los inversores de capital de riesgo cerraron sus carteras completamente. Los bancos dejaron de otorgar préstamos incluso a empresas establecidas y rentables. La idea de invertir en una compañía de cohetes que había fallado 3 veces consecutivamente o en una automotriz que había entregado apenas 50 vehículos cuando prometió 1.200 era simplemente impensable. Los inversores existentes de ambas empresas entraron en pánico total y comenzaron a retirarse o a exigir cambios radicales en la dirección de las compañías. Tesla necesitaba desesperadamente una nueva ronda de financiamiento para sobrevivir. Musk calculó que la empresa requería al menos 40 millones de dólares para continuar operando hasta el primer trimestre de 2009. Sin ese capital, Tesla tendría que cesar operaciones en cuestión de semanas. Después de múltiples reuniones tensas con inversores, Musk logró comprometer a varios de ellos a participar en una ronda de emergencia, pero con una condición brutal. Él mismo tendría que poner 20 millones de dólares de su propio dinero. El problema era que Musk ya no tenía 20 millones disponibles. Había invertido prácticamente todo en ambas empresas durante los últimos 6 años. Para conseguir ese dinero, tuvo que liquidar activos personales, vender propiedades y tomar préstamos contra sus acciones de Tesla. Pero había un problema aún más devastador. Vantage Point Capital Partners, uno de los principales inversores de Tesla, que había comprometido fondos significativos para la ronda de emergencia, comenzó a expresar dudas profundas sobre los términos del acuerdo. Vantage Point quería renegociar la valoración de Tesla a la baja, lo que diluiría masivamente la participación de Musk y los fundadores originales. Las negociaciones se volvieron cada vez más hostiles. Vantage Point amenazaba con retirarse completamente de la ronda, lo que provocaría un efecto dominó que hundiría a todos los demás inversores. Si Vantage Point se retiraba, Tesla moriría en días. Las reuniones se extendían durante horas interminables, con abogados de ambos lados redactando y rechazando términos repetidamente. Mientras tanto, Elon enfrentaba el dilema más imposible de su vida. Solo le quedaban aproximadamente 40 millones de dólares de capital personal disponible después de años de inversiones masivas. Sus asesores financieros más cercanos le dieron la recomendación más lógica y racional:
salvar solo una empresa. Si ponía los 40 millones completos en Tesla, podría cumplir con los términos de la ronda de financiamiento y mantener el control de la compañía. O si lo ponía todo en SpaceX, podría financiar varios lanzamientos adicionales y aumentar las probabilidades de éxito. Pero dividir el dinero entre ambas compañías significaba que ambas tendrían recursos insuficientes y probablemente ambas morirían. Era matemática simple, una empresa o ninguna. Esas eran las únicas opciones racionales, pero Musk no podía elegir. SpaceX representaba su visión de hacer a la humanidad una especie multiplanetaria, de asegurar la supervivencia de la conciencia humana más allá de la Tierra. Tesla representaba su convicción de que los vehículos eléctricos podían acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y combatir el cambio climático. Ambas misiones eran fundamentales para él. No eran simplemente negocios, eran las razones por las que trabajaba 100 horas semanales. Eran sus bebés. Después de días de agonía, Musk tomó la decisión más irracional y emocionalmente impulsada de su carrera: dividir los 40 millones entre ambas empresas y rezar por que ambas sobrevivieran milagrosamente. Pero el infierno personal de Musk no terminaba ahí. Su matrimonio con Justine Musk, con quien había estado casado 8 años y tenido 5 hijos, se había desintegrado completamente. El proceso de divorcio era brutal, complicado y extremadamente costoso. Los abogados de ambos lados peleaban por cada activo, cada propiedad, cada acción. Musk estaba siendo desangrado financieramente desde todos los frentes simultáneamente. Para empeorar las cosas, tuvo que comenzar a pedir dinero prestado a amigos cercanos simplemente para cubrir gastos personales básicos. El hombre que había sido multimillonario unos meses atrás, ahora pedía prestado para pagar la renta. Era humillante y devastador. El domingo 21 de diciembre de 2008, 3 días antes de Navidad, Elon Musk se despertó en su casa sintiéndose completamente derrotado. Ambas empresas estaban a horas o días de la muerte total. Los inversores de Tesla seguían peleando sobre términos. SpaceX no tenía fondos para continuar operaciones más allá de enero. Su vida personal estaba destruida. Su cuenta bancaria estaba vacía. Años de trabajo incansable, cientos de millones de dólares, miles de empleados brillantes. Todo estaba a punto de evaporarse en la nada. Musk más tarde confesaría que ese domingo fue el momento más oscuro de toda su vida. Por primera vez, consideró seriamente que podría estar al borde de un colapso nervioso completo. La presión era simplemente insoportable para cualquier ser humano. No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar en el abismo que se abría frente a él. Pero entonces, en la tarde del 24 de diciembre, Nochebuena, cuando la mayoría de las personas estaban celebrando con sus familias, sucedió algo extraordinario. En la última hora del último día posible para cerrar la ronda de financiamiento de Tesla, antes del cierre de año, los inversores finalmente firmaron. 20 millones de dólares adicionales entraron a las cuentas de Tesla, complementando los 20 millones que Musk había conseguido reunir raspando el fondo de su fortuna personal. Tesla había sido salvada por horas, literalmente horas, de la bancarrota total. Elon Musk respiró por primera vez en semanas. Una empresa seguía viva, pero SpaceX todavía colgaba de un hilo extremadamente delgado, y el siguiente capítulo de esta historia dependería de un cuarto lanzamiento que no podía fallar. Agosto de 2008. La isla de Omelek en el atolón Kwajalein del Océano Pacífico volvió a ser el escenario de lo que podría ser el último acto de SpaceX. El equipo de ingenieros había trabajado sin descanso durante meses para corregir cada uno de los errores que causaron los 3 fracasos anteriores. Habían rediseñado componentes críticos, reforzado sistemas de separación de etapas, mejorado los protocolos de ignición.
pero después de 3 fracasos consecutivos que habían costado más de $70 millones, quedaba dinero para exactamente un intento más. Si el cuarto lanzamiento del Falcon 1 fallaba, SpaceX quebraba inmediatamente. No habría quinta oportunidad, no habría más capital. La empresa simplemente dejaría de existir. Elon Musk voló a la isla para presenciar personalmente este momento definitivo. Los días previos al lanzamiento fueron tortuosos. Cada revisión técnica, cada inspección de sistemas, cada simulación generaba una tensión insoportable. El equipo sabía que llevaban el peso de toda la empresa sobre sus hombros. 160 empleados en Hawthorne, California, dependían de que este cohete llegara a órbita. 6 años de trabajo incansable se reducían a los próximos 9 minutos de vuelo. Musk apenas podía dormir, repasando mentalmente cada sistema, cada componente, cada posible punto de falla. El 28 de septiembre de 2008, a las 11:15 de la noche hora local, los motores Merlin del Falcon 1 se encendieron. El rugido era ensordecedor incluso a kilómetros de distancia. El cohete comenzó a elevarse lentamente, ganando velocidad mientras consumía combustible a razón de toneladas por segundo. Los primeros 30 segundos fueron agonizantes. El primer lanzamiento había fallado exactamente en ese punto, pero el cohete continuó ascendiendo limpiamente. 1 minuto, 2 minutos. La primera etapa se separó perfectamente y la segunda etapa se encendió sin problemas. 3 minutos, minutos. El cohete atravesó la atmósfera superior y entró en el vacío del espacio. En el centro de control improvisado de la isla, el equipo observaba los telemetría en silencio absoluto, casi sin atreverse a respirar. 9 minutos después del despegue, el Falcon 1 alcanzó la órbita terrestre baja. Por primera vez en la historia, una empresa privada con financiamiento privado había puesto exitosamente un cohete en órbita. El equipo de SpaceX estalló en gritos de júbilo y lágrimas de alivio. Ingenieros que habían trabajado 100 horas semanales durante años se abrazaban y lloraban abiertamente. Elon Musk, normalmente contenido en sus emociones, no pudo evitar que se le quebrara la voz cuando habló con el equipo en California vía satélite. Después describió ese momento como uno de los mejores de toda su vida. SpaceX había logrado lo imposible. La empresa había sobrevivido por las uñas, pero había sobrevivido. Pero el verdadero milagro llegó 3 meses después. El 23 de diciembre de 2008, apenas un día antes de Navidad, la NASA anunció oficialmente que había otorgado a SpaceX un contrato comercial de reabastecimiento orbital por valor de $1.600 millones. El contrato estipulaba que SpaceX realizaría 12 misiones de carga a la Estación Espacial Internacional usando su cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon, ambos todavía en desarrollo. Era el contrato más grande en la historia de SpaceX y llegaba exactamente cuando la empresa estaba a semanas de quedarse sin efectivo. El anuncio validó completamente la visión de Musk. La NASA, la agencia espacial más prestigiosa del mundo, estaba apostando miles de millones en esta empresa privada que apenas 3 meses antes había logrado su primer lanzamiento exitoso. El 24 de diciembre de 2008 será recordado para siempre en la historia de Elon Musk como el día del doble milagro. En la mañana, los inversores finalmente firmaron la ronda de emergencia que salvó a Tesla de la bancarrota inmediata. En la tarde, NASA anunció el contrato masivo que aseguraba el futuro de SpaceX. 2 empresas que estaban muertas 48 horas antes, ahora tenían caminos viables hacia la supervivencia. Musk más tarde confesó que ese día de Nochebuena de 2008 pasó de ser el peor momento de su vida profesional a uno de los mejores en cuestión de horas. Mientras SpaceX aseguraba su futuro, Tesla comenzaba lentamente a cumplir sus promesas al mercado. Durante 2008 y 2009, Tesla finalmente empezó a entregar el Roadster
a clientes que habían esperado años por sus vehículos. El Roadster era extraordinario por cualquier métrica. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en 3.7 segundos, más rápido que prácticamente cualquier auto deportivo de gasolina. Tenía una autonomía real de 390 kilómetros con una sola carga, algo inaudito para un vehículo eléctrico. Y era hermoso, basado en el chasis del Lotus Elise, pero con líneas más agresivas y modernas. Los primeros dueños estaban extasiados. Las reseñas en medios especializados eran brillantes. Tesla había demostrado que los autos eléctricos podían ser deseables, rápidos y prácticos. Pero el Roadster era solo el principio. Musk siempre había visto el Roadster como un vehículo de demostración de tecnología, no como el producto final. El objetivo real era crear un sedán eléctrico de lujo que pudiera competir directamente con BMW, Mercedes y Audi. En junio de 2012, Tesla presentó el Model S en un evento espectacular en su fábrica de Fremont, California. El Model S era revolucionario en todos los sentidos. Era un sedán de 5 puertas con capacidad para 7 pasajeros que aceleraba de 0 a 100 en segundos, en su versión más potente. Tenía una autonomía de hasta 480 kilómetros. Su diseño era elegante y futurista sin ser extravagante. Y venía equipado con tecnología que ningún otro fabricante ofrecía. Una pantalla táctil de 17 pulgadas que controlaba prácticamente todas las funciones del vehículo, actualizaciones de software remotas y piloto automático parcial. El Model S transformó completamente la percepción pública de los vehículos eléctricos. Ya no eran carritos lentos y feos para ecologistas radicales. Eran máquinas de alto rendimiento, tecnológicamente superiores y deseables para cualquier persona que valorara la innovación. Motor Trend nombró al Model S como su auto del año en 2013, la primera vez que un vehículo eléctrico recibía ese honor. Consumer Reports le dio una calificación de 99 sobre 100, rompiendo su propia escala de evaluación. Las ventas comenzaron a crecer exponencialmente. Tesla pasó de entregar 2.500 vehículos en 2011 a 22.000 en 2013. La compañía finalmente estaba en camino hacia la rentabilidad y la viabilidad a largo plazo. Elon Musk había apostado todo, y contra todas las probabilidades, ambas empresas no solo habían sobrevivido, sino que estaban comenzando a prosperar de maneras que transformarían industrias completas. Después de sobrevivir al infierno de 2008, la mayoría de los empresarios habrían optado por consolidar, estabilizar y disfrutar del éxito duramente ganado. Elon Musk hizo exactamente lo contrario. Mientras dirigía simultáneamente Tesla y SpaceX, dos de las empresas más complejas y exigentes del planeta, decidió lanzar proyectos adicionales que la mayoría consideraría imposibles de gestionar. En diciembre de 2016, mientras estaba atrapado en el tráfico infernal de Los Ángeles, Musk tuiteó su frustración y propuso construir túneles subterráneos para aliviar la congestión urbana. La mayoría asumió que era una broma. 2 semanas después, fundó The Boring Company, con la misión literal de perforar túneles bajo las ciudades. Para 2017, ya había comenzado a excavar un túnel de prueba debajo de las oficinas de SpaceX en Hawthorne. The Boring Company no era simplemente otra empresa caprichosa de Musk. Era una visión de transformar fundamentalmente el transporte urbano mediante la creación de redes de túneles de alta velocidad donde vehículos eléctricos podrían moverse a 150 km por hora, eliminando completamente el tráfico superficial. La tecnología de perforación tradicional era extremadamente lenta y costosa, tardando años en completar proyectos y gastando miles de millones de dólares. Musk propuso reducir los costos de excavación en un 90% mediante la automatización, el aumento de la velocidad de las tuneladoras y la reducción del diámetro de los túneles. En 2018, The Boring Company completó su primer túnel comercial en Las Vegas,
conectando el centro de convenciones con una red de transporte subterráneo. Para 2023, la compañía había expandido operaciones a múltiples ciudades y proyectos valuados en cientos de millones. Pero incluso eso no era suficiente para la ambición insaciable de Musk. En 2016 fundó Neuralink, una empresa de neurotecnología, con el objetivo aparentemente sacado de la ciencia ficción: crear interfaces cerebro-computadora que permitieran a los humanos comunicarse directamente con máquinas mediante el pensamiento. La visión de Musk era desarrollar implantes cerebrales minúsculos que pudieran leer y escribir información neural, permitiendo a personas con parálisis controlar dispositivos electrónicos, restaurar la visión a los ciegos, o eventualmente permitir que los humanos se mantengan relevantes en una era de inteligencia artificial avanzada. La comunidad científica era profundamente escéptica. Las interfaces cerebro-computadora existentes requerían cirugías invasivas, cables que sobresalían del cráneo y proporcionaban señales neurales extremadamente limitadas. Neuralink desarrolló un dispositivo del tamaño de una moneda que podía implantarse en el cráneo mediante una cirugía robótica de precisión. El dispositivo contenía miles de electrodos ultrafinos capaces de leer la actividad de neuronas individuales. En enero de 2024, Neuralink anunció que había implantado exitosamente su primer chip en un ser humano, un paciente con cuadriplegia que posteriormente logró controlar una computadora y jugar videojuegos usando únicamente sus pensamientos. Era un avance revolucionario que validaba años de investigación y desarrollo en uno de los campos más complejos de la medicina y la tecnología. Musk había demostrado una vez más que lo que otros consideraban ciencia ficción, él lo convertía en realidad. Entonces, ¿cómo logra una sola persona dirigir simultáneamente empresas radicalmente diferentes, cada una intentando revolucionar industrias enteras? La respuesta revela lecciones fundamentales sobre gestión, liderazgo y toma de decisiones bajo presión extrema. Primera lección. Musk organiza su tiempo mediante bloques dedicados exclusivamente a problemas específicos. Dedica días completos a SpaceX, resolviendo desafíos de ingeniería aeroespacial. Luego cambia completamente a Tesla para enfocarse en producción automotriz. No intenta multitarea superficial. Se sumerge profundamente en cada problema durante períodos concentrados. Esta técnica de inmersión profunda le permite mantener el contexto técnico detallado necesario para tomar decisiones informadas en cada empresa. Segunda lección fundamental: contratar a las personas más brillantes y darles autonomía total dentro de principios claros. Musk establece objetivos aparentemente imposibles, como reducir el costo de lanzamientos espaciales en un 90% o producir 500.000 de vehículos anualmente, y luego contrata ingenieros excepcionales que encuentran formas de lograr lo imposible. No microgestiona el cómo, pero sí define claramente el qué y el por qué. Esta filosofía ha creado culturas empresariales donde la innovación radical no solo es aceptada sino esperada y recompensada. Los empleados de SpaceX y Tesla regularmente logran avances que expertos externos consideraban técnicamente imposibles. La tercera lección es la más controversial y potencialmente la más importante. En momentos críticos, el compromiso parcial garantiza el fracaso total. Cuando los asesores de Musk le recomendaron en 2008 salvar solo una empresa, estaban aplicando lógica empresarial conservadora perfectamente racional. Dividir recursos limitados entre dos proyectos moribundos violaba todos los principios de gestión de riesgos, pero Musk comprendió algo más profundo. Abandonar cualquiera de las empresas significaba abandonar una parte fundamental de su visión para el futuro de la humanidad. No podía vivir consigo mismo salvando solo una. La decisión de hacer all-in en ambas empresas simultáneamente era emocionalmente necesaria,
incluso si era financieramente suicida. Esta filosofía del all-in cuando crees completamente en tu visión ha definido cada decisión importante de la carrera de Musk. Cuando los escépticos dijeron que los autos eléctricos nunca serían rentables, Musk apostó su fortuna completa. Cuando la industria aeroespacial se burló de los cohetes reutilizables, Musk invirtió años y cientos de millones en desarrollarlos hasta que funcionaron. Cuando neurocientíficos dijeron que las interfaces cerebrales prácticas estaban a décadas de distancia, Musk fundó Neuralink para acelerar ese cronograma. El patrón es consistente: identificar un problema fundamental para el futuro de la humanidad, desarrollar una visión audaz para resolverlo, y luego comprometer recursos masivos sin planes de respaldo. La historia de Elon Musk no es simplemente la historia de un empresario exitoso que construyó compañías valiosas. Es la historia de alguien que redefinió lo que es posible cuando combinas visión técnica audaz, tolerancia extrema al riesgo y compromiso total inquebrantable con objetivos que trascienden el beneficio financiero. Desde aquel domingo devastador de diciembre de 2008, cuando contemplaba la ruina total, Musk ha construido un imperio empresarial que está literalmente cambiando el curso de la civilización humana. SpaceX está haciendo realidad la vida multiplanetaria. Tesla está acelerando la transición energética mundial. Neuralink está expandiendo las capacidades del cerebro humano. The Boring Company está reimaginando el transporte urbano. El valor combinado de estas empresas supera el $1 trillón y su impacto en la sociedad es incalculable. La lección final que Musk enseña es quizás la más importante. Cuando enfrentas la decisión entre la seguridad conservadora y el salto audaz hacia tu visión, a veces apostar todo es la única opción real, porque vivir con la seguridad del fracaso conocido es peor que arriesgar todo por el éxito que podría transformar el mundo. Si esta historia te inspiró a pensar más grande sobre tus propios proyectos y ambiciones, te invito a que te suscribas a De Cero a Imperio, donde seguimos explorando las historias de visionarios que decidieron que lo imposible era simplemente lo que aún no se había logrado.